Cordial saludo, mi nombre es Juan David Brochero Moreno, estudiante del programa Gestión de Obras Civiles y Construcciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Como fase 1, introducción a la planeación y programación de proyectos de construcción, procedemos a explicar lo que son las etapas de un proyecto de construcción. Una vez teniendo esto en cuenta, pues vamos a nuestra introducción. Por medio del presente trabajo se busca que los estudiantes del curso de planeación y programación de proyectos de construcción comprendan lo que es la programación de proyectos de construcción, sus etapas, las cuales juegan un papel muy importante para el desempeño y la correcta ejecución de las obras y cumpliendo así las necesidades del cliente. Antes de iniciar conociendo lo que son las etapas de un proyecto de construcción, primero nos vamos a la tarea de conocer lo que significa administración de proyecto de construcción, qué es un proyecto de construcción y ejemplos de proyecto de construcción, como podemos observar en pantalla. Para la realización de las etapas de nuestro proyecto, de un proyecto de construcción, las definimos por medio del diagrama de Ichikawa o diagrama de espina de pescado. Estas son las etapas que se deben cumplir en la ejecución de un proyecto de construcción. Como primera etapa tenemos la iniciación de actividades previas a de una construcción. Luego tenemos lo que es la planificación, después tenemos la ejecución de proyectos constructivos, el control y la etapa de cierre. Bueno, siguiendo lo que es la parte de iniciación, en esta parte de iniciación tenemos en cuenta que esta etapa de iniciación la tomamos como un ejemplo. Por ejemplo, un proyecto de construcción de una casa. Antes de comenzar a construir hay que averiguar con el cliente cuáles son sus necesidades, los requisitos que le está pidiendo, cuáles son sus expectativas. Esta fase también incluye la preparación de introducción como tal del proyecto, desde la descripción del proyecto, la elaboración de los términos de referencia y el estatuto del proyecto, la preparación de justificación económica, que es muy importante. Dentro de las actividades previas de la construcción o la etapa de iniciación tenemos la descripción de proyecto, de la descripción del proyecto, el término de referencia, el estatuto del proyecto, la justificación económica, la lista de los participantes del proyecto, la evaluación de los posibles riesgos y por último los permisos y licencias, que es muy importante en la ejecución de nuestro proyecto. Entonces es muy importante tener esto presente en la etapa de iniciación. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos si no hacemos una etapa de iniciación? Pues vamos a digamos a tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, si no tenemos los permisos y las licencias, estamos incumpliendo pues muchas veces ciertos términos con respecto a la ley o lo que indica, digamos, el plan de ordenamiento territorial de cada región. Tenemos después nuestra etapa de planificación. En nuestra etapa de planificación, digamos siguiendo con el ejemplo de la construcción de una casa, después de completar la fase de iniciación hay que elaborar el presupuesto y establecer una fecha para la entrega del proyecto. Es muy importante para un plan de proyecto de construcción tener esto en cuenta. Entonces la planificación implica la consideración de muchos elementos asociados con un proyecto. Estos son el cronograma del proyecto, las funciones y las responsabilidades, los indicadores de éxito, los riesgos potenciales que pueden afectar la eficacia y el sistema de interacción dentro del equipo. Dentro de la planificación encontramos la elaboración del presupuesto, la recopilación de los requisitos, la evaluación de los recursos disponibles, desglose del trabajo, planificación del presupuesto, presupuestación, planificación de adquisiciones, formulación de riesgos, definición de las funciones y las responsabilidades
y la planificación de la comunicación. Entonces todo esto lo encontramos dentro de la planificación. Si no hacemos una etapa de planificación, vamos a tener como consecuencia, digamos, sobrecostos en nuestras actividades constructivas, o en dado caso, si no tenemos también una planificación del presupuesto, no vamos a saber con certeza cuánto va a ser el costo total del proyecto. Entonces, luego nos vamos a nuestra etapa de ejecución de, de proyectos constructivos. En esta fase de construcción requiere un trabajo serio. Entonces aquí vamos a, digamos, a la implementación del proyecto como tal. Digamos, en el caso de la construcción de un edificio residencial, por ejemplo, en esta etapa se prepara el terreno, se hacen los cimientos, los suelos, se construyen paredes, muros, se instalan las ventanas, se realizan las actividades constructivas. Digamos, para esta etapa también se hacen como subcontrataciones que suelen, pues, implementarse por personales diferentes, personal, digamos, experto en acabados, carpintería, etcétera. Consecuencias que tenemos en la ejecución de proyectos constructivos: si estos no se hacen de acuerdo a lo establecido en los planos, si no se siguen las especificaciones técnicas, se puede conllevar a que nuestro proyecto, nuestras estructuras puedan colapsar, y de esta manera pues tener serios problemas. Dentro de esta etapa de ejecución de proyectos constructivos encontramos la gestión de trabajo, reuniones, gestiones de conocimiento, gestión de calidad, gestión de adquisiciones, gestión de equipos, gestión de comunicación e incorporación de partes y recursos. Después tenemos la etapa de control. En la etapa de control, digamos, una etapa muy a menudo. Digamos que esta etapa es la fase de implementación del proyecto. Los constructores trabajan en el sitio. En el caso del gerente o el interventor, siempre está verificando que se cumpla el presupuesto y el programa establecido según las actividades de obra. Dentro de esto encontramos, dentro de la etapa de control, encontramos el seguimiento de progreso, el control de calidad, seguimiento del presupuesto, gestión de cambios, seguimiento del cronograma, análisis y resultados intermedios de indicadores, y la respuesta de los riesgos. Por último, en la etapa de cierre o la etapa de conclusión de un proyecto de construcción, esto indica que el trabajo del proyecto se ha completado todo en su totalidad. En el ejemplo de la vivienda, esto significa que se ha construido la vivienda en su totalidad. Digamos, esto suele ser siempre al final, se suele hacer una inspección, en muchos casos se conoce como hito. En fin, esto con el fin de verificar de que no hayan errores y de esa manera evitar inconvenientes con el cliente. Dentro de estas actividades, las más típicas en esta etapa, encontramos presentar el proyecto al cliente, formalizar el acta de entrega y recepción, depositar los materiales y los documentos. Muchas veces sobran materiales, pues siempre en este caso debemos devolverlo a el cliente. Entonces, evaluar todas las etapas para sacar las conclusiones y preparar un informe para los próximos proyectos. En esta etapa de conclusión encontramos la inspección de trabajo realizado, la puesta de servicio, la obtención de permisos y autorizaciones, la formalización del acta de entrega y recepción, y la evaluación de los resultados y procesos. Entonces, como ya mencionamos previamente, esta es la clasificación de las fases del ciclo de vida de un proyecto de construcción. Muchas gracias. Entonces, para tener en cuenta, estas son, digamos, la gestión de construcción realizada adecuadamente facilita todos estos puntos. Entonces, es muy importante tener siempre esto en cuenta. Muchas gracias.